Contamos la semana pasada que había muchas posibilidades de que el Banco Central termine transformándose en querellante en la causa por una serie de movimientos con el dólar oficial y la pérdida de trazabilidad de esos dólares durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que podemos agregar a esa causa? Que tiene movimientos de dólares por más de casi 1.200 millones de dólares y financieras que involucran, por ejemplo, a Elías Pichirilo, que en la revisión de toda esa información, los bancos, en aquel momento, cuando los bancos trasladaron los dólares a las financieras, habían emitido ROS. El Banco Central tiene detectados que hubo ROS generados en el 2022, en el 2023. Lo marcamos porque la denuncia recién aparece en el 2024. Sí. Esas denuncias por maniobras con determinado nivel de irregularidades o que requerían algún nivel de control adicional, el sistema financiero la hizo en su momento y, bueno, la denuncia del Banco Central llega recién en el 2024. Sí. Esas denuncias, además, en la revisión de toda la información, como se pueden ver las operaciones realizadas, pero también las operaciones rechazadas, tremendo. como se pueden ver las operaciones rechazadas en el sistema, 1.200 millones de dólares es lo que pasó por el sistema. Pero hubo un montón de operaciones más que fueron frustradas, que no pasaban los controles y terminaron frustrándose. Pero el intento de la maniobra fue aún mayor a los 1.200 millones. Es impresionante. Un ROS es un reporte de operación sospechosa. Claro. Exactamente. Un banco, cuando esta gente ya manejaba mucho dinero. Bueno, Se escapaba del calibre de lo ¿Vos que... te acordás que no se podía comprar dólares? Nadie podía comprar y estos tipos lograban comprar millones de dólares en el mercado oficial, se iban al blue y hacían transacciones y se hacían millonarios. ¿Estabas al tanto de esto, Federico, vos? Sí. Ahora esto era siempre un rumor en la City que esto sucedía. Absolutamente. Y la Que había justicia- cuevas amigas, ¿no? Exactamente, y la justicia tiene que investigar a fondo, porque básicamente esta gente compraba dólares a 250, 300 pesos cuando el tipo de cambio paralelo está a 800.000. Claro. Era un negocio redondo, lo mismo que sucedió también con todo el escándalo de las IRAs, bueno, todos mecanismos que usó el gobierno anterior para poder robar y seguir robando. Sí. Acá, en esta maniobra en la que una de las agencias investigadas o de la sociedad de bolsa es Arge Exchange de Elías Pichirilo, claro. de Elías Pichirilo, pareja de Jessica Sirio y detenido después y demás, en esa maniobra hay que recordar que Pichirilo intentó comprar un banco en el ¿Cómo? 2023. Míralo bien. Intentó comprar un banco en Tucumán. Claro, nosotros cuando contamos el caso del año, Es este cierto. año sobre la detención de Pichirilo y toda esa maniobra, encontramos, todos los periodistas terminamos encontrando la información de que él había intentado comprar un banco, que fue también una estafa. Quiso comprar una financiera pequeña en Tucumán, un banco regional, con una promesa de que iba a aportar fondos claro. y dinero y demás, y no lo logró. Imagínense que esta persona estuvo no solamente involucrada en esta maniobra, sino que estuvo a punto de tener parte de la licencia de un banco. Qué ¿no? bárbaro, qué bárbaro. ¿Y el novio es de Wanda Nara? La pareja de Matías Migueles sí. es el dueño del 10% de Arge Exchange. El es socio 90%. minoritario. Exacto, el 90% es de Elías Pichirilo. El 90%. Ahora, Ahí lo después está hay. viendo a Migueles, mirá. Claro. Ahí Sí, lo te están lo viendo. mostramos en Wanda Nara porque es de las únicas imágenes que hay de él. Sí, porque es su claro. pareja, claro. Es la pareja de Wanda Nara, Pichirilo, ex esposo de Jessica Sirio. Y empieza a ser conocido. Y eso por que ser estamos el novio viendo- de Guandanara, ¿no? Claro, sí, Básicamente. Ahí está. Obviamente. Pero- Claro, ese es Acá. él, claro. Las sociedades de bolsa involucradas en esta maniobra o con sumarios del Banco Central bajo investigación son Mega Latina, Arge Exchange y Gallo Cambio. Lo que todo el mundo sospechaba es que esta era la maniobra que todo el mercado financiero creía que ocurría, que había sobrefacturación de importaciones, se sacaban con esa documentación falsa de una factura trucha, de una importación trucha, los dólares del central y después se mandaban al mercado negro. Ahora, Pero estafaban- acá había otra maniobra que involucraba a Concordia Inversiones, una financiera vinculada a todo el mundo de Ariel Vallejo y Surfinanzas, que les daba préstamos en pesos a monotributistas, beneficiarios de la AUH, que después terminaban teniendo permiso para comprar dólares. Ahora, ¿cómo se explica esto, no?
Bueno, es la movilidad social ascendente kirchnerista. O sea, ¿por qué ellos siguen defendiendo el modelo que empobreció a la Argentina? Porque había un sector que les fue muy bien, como el caso de estos tipos y otros tantos más, que se enriquecieron en base al cepo y un montón de maniobras arbitrarias del Estado, y lo que hacían era, mientras empobrecían a la población, se enriquecían con otros. Y a raíz de esto compraron 1.190 millones de dólares, me hacía acordar, ¿se acuerdan cuando Cristina se burlaba de un jubilado que quería comprar 50 dólares para regalárselo a la nieta? Hay algo- O sea, creo que eran 10 dólares. Eran 10 dólares, bueno, era más retro. me fui era un montón lo que yo pensaba. Sí, O sea, quedó en la cadena nacional eso, ¿no? en la cadena nacional, por ejemplo, un jubilado y se estaban afanando 1.100 millones de dólares. Hay Digo, algo central de lo que decía Santiago. A más regulaciones, a más Estado, hay más discrecionalidad para el funcionario. Sí. Entonces, si vos tenés una regulación, siempre vas a tener el funcionario que se abusa de esa regulación para poder hacer negocio. Y por eso la lógica del kirchnerismo siempre fue un Estado más grande, más grande, más grande, porque a más Estado es más corrupción siempre. Sí, igual digo, sí. más allá de las regulaciones, si Sí. gobiernan los libertarios, el kirchnerismo, esto es un delito. No es ideológico, digamos. Esto es un delito, Es un claro, delito pero si vos porque- eliminás esa discrecionalidad del funcionario, reducís la corrupción. Sí. Pero esto es una No, injusticia. no garantiza que no puedan entrar todos. Por supuesto, ¿no? Siempre puede haber corrupción, porque el humano es corrupto. No, pero hay modelos bueno, como el tenés de que la bajar CIRA, que era un funcionario decidía cuándo te pagaba Sí, los eso dólares, sí, a qué eso, plazo. claro, ahí Era pasa. un sistema que estaba, digamos, formalizado, pero era una cadena de corrupción. O sea, estaba hecho realmente para corromper. Eso lo hemos denunciado un montón O sea, de veces. Lo que quiero decir es que No, quizá no. una beneficiaria de la UH que no tiene plata para comprar dólares, si no se controla, también va a poder Esto es una No, injusticia seguro. y una estafa el lavado de siniestra. dinero, claro. Siniestra. Son 1.200 palos verdes que hoy se están juntando para la reserva. Como mínimo, que terminaron. Obviamente que hay funcionarios involucrados, que se tienen que haber enriquecido. Nico, un agravante. Sí. El Banco Central no tenía dólares, o sea que estaban Claro. robando en descubierto. Claro. Había menos 11.000 millones de dólares y Claro. ellos seguían aumentando Claro, el descubierto, el negativo del Banco En Central para diciembre seguir del robando. 2023 había menos 11.000 millones. Exactamente. Entonces Pero el señor la Pichirilo, mani- multimillonario, Y magnate, Pichirilo se escapó quiso com- calzoncillo de la policía. Sí. ¿Cuándo quiso comprar el banco Pichirilo? ¿Te acordás de eso? No, Cuando en fuimos diciembre. junio del 2023. Ah, cuando se estaba terminando. Pero además, imagínate el contexto qué contexto tenía la Argentina en ese momento. ¿A quién se le ocurre Sí, seriamente había corrida cambiaria. Claro. tener Y como inversión Sí. y Comprar un hacer banco. como Sí. negocio comprar un banco? hay Pero ahí le también salen hay, la de hay por otro todos punto, lados. es el nivel de impunidad que sentían, porque hacían Sí, obvio. todo esto y pensaban que la justicia nunca los iba a buscar, porque es por eso grotesco, digo. Hasta o ahora sea, no lo buscó. ¿Cómo? Hasta Bueno, ahora no lo mirá, buscó. tardó bastante No, en pero buscarlo. incluso con lo que hablaban antes Milagro Salas, robarse 1.100 millones de dólares, todo el afano que hizo el kirchnerismo, claramente había una sensación de impunidad total, que ellos nunca iban a ser condenados ni perseguidos por la No, justicia. Pichirilo incluso se expone una vez que se separa, esto es vida privada, pero se separan Sirio Insaurralde por el viaje de Insaurralde con el yate Sí. bandido acompañado de la señorita Clerici. Se separan, se enamora de Pichirilo y Pichirilo viaja Se con casa. Sirio, Se casa en el Palacio casa, Duoc. sí. se casa en el Palacio Duo, pero se van a un yate Más grande. mucho más grande que el de Insaurralde, que está bien. Podemos decir Insaurralde era funcionario, nunca lo explicó, no lo explicó hasta ahora. Ahora, Pichirilo, ¿de dónde había salido? Pichirilo, 2 años antes de eso, Trabajaba en una inmobiliaria en No, claro, Florencio Varela. no tenía Puede ingreso. haber sido muy sagaz, pero ahora estamos viendo que no. Y por suerte estos sujetos no pudieron comprar un banco, porque afortunadamente tenés NB, Estos Banco sujetos. Central, que hay organismos técnicos que impiden eso y hay que presentar requisitos de idoneidad. Pero a que vos no te cumplían. salta un ROS, que es un reporte de operaciones sospechosos. Mirá dónde se fue con Sirio, Pichirilo. mira, Parece- buen, color parece- buen color del mar. Lindo, Sí, ¿eh? pero Me parece gustaría el conocer un yate mar de ese color. de... Ya tenés Campo. No, pero el de Lobo Wall Street. Sí, sí, es verdad. Porque El tiene de la película de helicóptero. Lobo. Di Carlo. Tiene DiCaprio. helicóptero. Está bien, lo alquiló. DiCaprio. Lo alquiló. Como Milagro Sala alquiló la casa en La Plata. Mirá, tiene varios yates para juro sostener que- la tripulación. Y todo esto, Mirá, en el un- helicóptero. En un momento se discutía si los dólares iban para las importaciones de traer insumos médicos, para la industria. No había stent. No había No había stent, no stent. había prótesis para operar una Claro. cadera, o sea, Sí. todo lo que se importa. Y Había el un montón de kirchnerismo- pyme con su línea de producción parada. Claro. O sea, un hombre que se encadenó en la puerta de la Secretaría de Comercio. ¿Te acordás? Porque desesperado, porque se iba a quedar sin su empresita, que era una empresa
pequeña, familiar. Que Hubo vendía- gente que se estresó, que tuvo infarto. Pero- A ver, si no había stent, obviamente hubo gente que tal vez o se enfermó ¿no? O no pudo recuperarse de algún tipo de afección cardíaca. Y así por toda la gente en la Argentina que no podía comprar los dólares, que sí podía comprar esta gente que ahora se sabe, para colmo, que eran unos estafadores. Porque Pichirilo terminó preso por ponerle a alguien que supuestamente le debía dinero 1 kilo de cocaína en el auto, con un arma, comprando una parte de la mala, que es extraño, pero también ocurre de la mala policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿se acuerdan de eso? Pichirilo termina preso no por esto. Eso es lo asombroso, ¿o no? No Sí. fue preso por esto. Fue preso porque arma un encuentro falso donde va el supuesto deudor de él, Sí, que no le Auque. daban la plata a Auque, y en el auto le deja 1 kilo de cocaína y un arma, y contrata a policías que obviamente fueron sumariados y dejaron el cargo, para que lo paren al amigo y le encuentren de golpe la droga y el arma, porque no le había dado la plata. Ay, ¿y por qué autorizaron a esta gente a Ni- comprar los Nico. dólares? Y porque eran así. Te quiero agregar una cosa. En ese momento, cuando pasa el caso Pichirilo y Auque, un banco del sistema financiero, un banco mayorista, le termina haciendo una denuncia a Auque por extorsión. Una denuncia, aparte de estos actores, por extorsión. Porque quieren Una pelea. no pagar, no pagar un crédito, no pagar una deuda más, y lo que hacen es montar una especie de manifestación con gente en la puerta de un banco, que es un banco mayorista. Un banco mayorista no tiene clientes pequeños como nosotros. Y militantes truchos. aparecieron militantes truchos diciendo, devuélvame mis ahorros. O sea, es un banco que no tiene gente con Claro. depósitos depositados, ¿no? Pero era claramente una extorsión a la entidad financiera. Impresionante este tema, lo vamos a seguir. Ceci trajo todos los detalles la semana pasada, Porque lo son más, actualizamos ahora.